Muy buenos días, ministro. Muchísimas gracias por atender otra vez la petición del diario AS para compartir con nosotros algunas reflexiones sobre lo que ha sido este año y lo que va a ser el año que viene. Muy agradecidos, insisto. Sabemos que son fechas difíciles, pero bueno, en cualquier caso, encantados de tenerte con nosotros en el diario AS. Y bueno, nos acompaña Juan Gutiérrez, subdirector, y dos periodistas de AS, Jesús Mínguez y Miguel Ángel Vasco, con los que vamos a completar esta entrevista. Si os parece, yo arranco, abro un poco el fuego con una primera pregunta y luego vamos cediendo la palabra. Ministro, tenemos delante un año decisivo, Juegos Olímpicos, Supercopa y todas las competiciones de calendario anual. Y el deporte español de alguna manera ha sido una referencia en cuanto a resistencia frente al COVID y de capacidad organizativa. Me gustaría si nos pudieras hacer un balance de lo que tú consideras que ha sido este año y cómo vemos el año que empieza. Bueno, en Gracias. primer lugar, permitidme que exprese mi satisfacción también por estar de nuevo con AS, con vosotros. Es mi obligación como ministro de Deporte y lo hago con gusto. O sea que lo primero, expresaros esa satisfacción por esta entrevista. Bueno, ha sido un año muy difícil, ha sido durísimo en todos los órdenes, para todos los sectores de este país, para todos los ciudadanos y también para el deporte, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay algunos elementos positivos, muy positivos, que yo creo que debo subrayar y que debo recordar, que debemos recordar, ¿no? En primer lugar, el ejemplo que dieron nuestros deportistas en los momentos más difíciles, cuando el primer estado de alarma nos llevó a un confinamiento prácticamente total y salieron muchas figuras de nuestro deporte a hacer ese llamamiento a la ciudadanía como referentes sociales que son, para quedarnos en casa y de esa forma combatir mejor la pandemia que sufríamos, ¿no? Y que seguimos sufriendo, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí el deporte, nuestros deportistas sacaron lo mejor de ellos mismos y pusieron de relieve lo que yo digo muchas veces, ¿no? Que el deporte es un mundo de valores, ¿no? Que tiene que ver con muchas cosas que esta crisis nos ha demostrado que necesitamos recuperar o necesitamos reforzar: la solidaridad, el trabajo en equipo, lo decimos muchas veces, ¿no? De esta idea de que tenemos que salir juntos, unidos de esta situación, el fair play, el juego limpio, bueno, y yo creo que también esa honestidad de los deportistas, dando ejemplo, pues creo que es lo primero que hay que hacer. Luego es verdad que tuvimos que tomar algunas decisiones que no eran fáciles, pero que yo creo que, visto el tiempo, pues se han demostrado correctas, no voy a decir más, pero o adecuadas, ¿no? En primer lugar, que renováramos o que recuperáramos la liga, ¿no? Que la retomáramos, ¿no? Yo recuerdo una conversación con mi colega francesa que decía, bueno, nosotros vamos a suspender la liga, ¿no? Y ministro, yo creo que deberíais hacer lo mismo. Yo pensé en ese momento que era bueno que la liga siguiera sin público, pero que pudiéramos culminarla, ¿no? Y yo creo que eso se hizo bien, con éxito, teníamos partidos todos los días. A mí me parece que eso también ayudó a mucha gente en sus casas a sobrellevar mejor la situación. En ese sentido, creo que el fútbol y el baloncesto, ¿no? La Liga y la ACB, pues cumplieron también un papel social, ¿no? Casi de terapia social, ¿no? Y por tanto también creo que fue positivo, ¿no? Y ahora estos meses, pues seguimos con la Liga, con el fútbol, con los deportes funcionando. En los deportes profesionales, en los deportes federados no profesionales, conseguimos un protocolo para que pudiera haber público, también pensando en otras razones, ¿no? Que tienen que ver, pues, con su sostenibilidad, con la necesidad también de que el público ahí, pues, tuviera una vía siempre dentro de los límites que exigen los criterios sanitarios, pero que pudiera realizarse, ¿no? Es decir, yo creo que hemos ido haciendo cosas en un contexto muy difícil, inédito, pero que han sido razonables y que han permitido que nuestro deporte recupere actividad pronto, en la desescalada con mucha rapidez, y que ahora tengamos un horizonte positivo. Hablaba Vicente de los eventos del próximo año, pero yo quiero poner también de relieve que ayer aprobamos los presupuestos generales del Estado, aunque luego, si queréis, podemos entrar más en detalle, pero
los presupuestos para el deporte vuelven a ser, yo utilizo un poco esa metáfora, los que tuvimos en términos cuantitativos y de porcentaje y de relevancia en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Es decir, volvemos a poner al deporte con mucha fuerza en los presupuestos generales del Estado, con más de 250 millones de euros para el Consejo Superior de Deportes y todo lo que implica su actividad. Cuadruplicamos las ayudas para el Comité Olímpico Español y para el Comité Paralímpico, para el deporte femenino y, por supuesto, también los planes de recuperación. En este ministerio hemos hecho los planes europeos, hemos hecho 3 tercios. Uno es el deporte, otro es la cultura vinculada a los sectores más tradicionales, el libro, las artes escénicas y de la música, es decir, el teatro, la danza, las bellas artes, y otro es el audiovisual. Pero el deporte tiene un tercio, digamos, de reconocimiento también en lo que significan los planes de recuperación, de resiliencia de la economía española, que son fundamentales también para ayudarnos a salir y para fortalecer las estructuras, ¿no? Vamos a duplicar las ayudas a las federaciones. Es decir, creo que hemos resistido bien este año y a pesar de todo, a pesar de lo difícil que ha sido, y tenemos un horizonte para el próximo, a mi juicio, bastante positivo y en relación con el deporte, pues muy comprometido, ¿no? Muy comprometido además con las 4 ideas o 4 pilares en los que estamos muy enfocados: el deporte de base, el deporte universitario, el deporte inclusivo, que también apoyamos con fuerza, y el deporte femenino. Muchas gracias, ministro. Le cedo la palabra a Juan Gutiérrez, que formulará una pregunta también. Ministro, un placer poder hablar con usted de deporte. Bueno, como ministro que es de Cultura y Deporte, pues yo quería arrancar precisamente mi pregunta de una imagen que se ha viralizado durante este mes. Es un concierto en el Wizzing Center con 4.500 personas, de Rafael. Este mismo mes también se ha anunciado un partido de balonmano en el que podrá ir 3.000 personas. Y sin embargo, en este mismo escenario, el Palacio de Deportes de toda la vida, el Wizzing Center, que juega el Real Madrid de baloncesto y el Estudiantes, no puede ir público. Esto se debe por esa disonancia que existe de que el deporte profesional todavía no puede ir público. Entonces, yo lo que quería un poco, a ver si me podía usted explicar el motivo de esta discordancia de por qué 4.500 espectadores a un concierto, 3.000 a un partido de balonmano no profesional y ninguno para ver a su Real Madrid de baloncesto, que nos consta que es usted fan. ¿Y cuál es la perspectiva de que de que el público pueda volver a los estadios y en el deporte de fútbol y baloncesto, que son los afectados en este caso? Bueno, es verdad que visto así, ¿no?, uno ve paradojas, no voy a decir contradicciones, pero sí paradojas, ¿no? Pero yo creo que se pueden explicar, y hay razones. Por supuesto, la fundamental siempre es la sanitaria, lo decimos siempre, no hay otra razón más poderosa que proteger a las personas y la salud y la vida de las personas, pero es verdad que luego hay otros argumentos que concurren en las distintas circunstancias, ¿no? La cultura ha demostrado estos meses que es segura. Esto es lo primero que yo quiero decir y que debo decir, porque además no es un deseo mío, sino que es una comprobación de estos meses segura, se ha organizado bien, y el deporte también. Tanto la cultura como el deporte, lo que se ha podido hacer con público, se ha organizado con garantías en los accesos, en los aforos, claro, aforos reducidos, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un primer juicio de valor, es una primera consideración que quería hacer porque me parece que es la más importante. Luego es verdad que puede haber algunas contradicciones. Pues es verdad que la imagen del otro día del concierto de Rafael con tanta gente, pues en este momento que volvemos a tener una situación difícil y muy incierta en relación con la pandemia, pues puede chocar, ¿no? Yo estoy seguro que se organizó perfectamente. Hay una parte que no se puede organizar, porque al final, si juntas 5 o 6.000 personas en un lugar, esas personas se trasladan, ¿no?, y tienen que entrar. Y entonces ahí es verdad que ahí hay que tener cuidado, ¿no? Por eso yo creo que los eventos muy masivos hay que esperar un poco. Yo creo que hay que ser más prudente. Con todo, ¿por qué la Liga de fútbol o por qué la ACB están sin público? Bueno, porque la podemos ver por televisión. Y por tanto, es verdad que puede parecer que no es un argumento decisivo, pero a mí me parece que
como se trata también de ser muy contenidos en esto, en este momento, porque es verdad que si al final sumamos todas las cosas, no tendríamos restricciones, por tanto hay que restringir por algún sitio, ¿no? Me parece que la Liga de Fútbol y la ECB de baloncesto nos podemos permitir que la veamos por televisión. Yo soy el primero que estaría deseando ir al Bernabéu o ir a ver al Madrid de baloncesto, pero lo veo por televisión. Porque los deportes no profesionales, si no tienen público, es verdad que no resisten, ¿eh? Y por tanto yo creo que ahí había que hacer un esfuerzo con aforos reducidos, siguiendo los protocolos sanitarios, para que sí pudiera haber, en el caso del balonmano ahora, pues público, ¿no? Me parece que ese equilibrio lo hemos tratado de hacer. ¿Cuándo va a haber público en el futuro? Pues el criterio sigue siendo el mismo. Digo, en el fútbol o en el baloncesto profesional, cuando las autoridades sanitarias entiendan que estamos en una situación, bien por la evolución de la pandemia o bien por la aplicación de la vacuna y sus efectos, en una situación en donde los riesgos no existen o son mínimos y por tanto nos podemos organizar para que haya público. A la vuelta de las Navidades hemos quedado para tratar el tema, viendo también qué pasa estas Navidades y cómo nos encontramos los primeros días de enero, y tomaremos decisiones en ese marco. Pero al final las decisiones son fundamentalmente sanitarias. Yo lo decía siempre, creo que en la entrevista que tuvimos lo dije también, en lo del público en los estadios no lo va a decidir el ministro de Deporte, lo va a decidir criterios sanitarios y por tanto en una conversación que tendré que tener en su momento con el ministro de Sanidad cuando los datos nos den más luz y más tranquilidad para poder celebrarlos con seguridad. Una sobre deporte no profesional. Le señalan a usted como una de las piezas claves en el desbloqueo allá por finales de agosto, primeros de septiembre, para que pudieran arrancar las ligas no profesionales. ¿Se puede recordar un poco cuál fue aquel motivo de enquistamiento, cómo se logró desbloquear y ya qué hemos pasado? Un poquito el balance que hace. No, yo no tuve tanta importancia. Yo creo que ahí se hizo un buen trabajo impulsado por el Comité Olímpico Español, debo decirlo, por todas las federaciones deportivas. Y es verdad que hubo un momento, yo muy al final, porque se había avanzado muchísimo en las conversaciones con el CSD, es decir, quedaban flecos, pero hubo un momento que es verdad que el CSD pues, sacó un comunicado diciendo que no se podía avanzar más, que era difícil cerrar esos flecos. Y bueno, pues yo lo que hice fue empujar un poquito, nada más, empujar un poquito al día siguiente y en 48 horas la presidenta del CSD, el Comité Olímpico Español, las federaciones llegaron a un acuerdo. O sea que realmente no era tanto lo que había de dificultad, ¿no? Y me parece que fue una buena cosa porque luego pude explicársela a los consejeros de deporte de las comunidades autónomas, también para coordinar en esa idea de cogobernanza de la que hablamos ahora, las ligas que pudieran celebrarse o realizarse entre distintas comunidades autónomas de deportes no profesionales, ¿no? Y ver cómo lo hacíamos. Y la verdad es que de ahí también encontré una buena escucha y una buena respuesta y se han podido hacer, ¿no? O sea que afortunadamente creo que hablando nos entendemos siempre que hay buena voluntad y yo creo que eso es lo que sucedió, nada más. Muy bien, muchas gracias. Le cedo la palabra a Jesús Mínguez. Ministro, encantado de charlar con usted. El año próximo, todo parece indicar, las señales que nos llegan desde el Comité Olímpico Internacional y desde Japón, es que habrá Juegos Olímpicos, ¿no? Los que se han tenido que aplazar en 2020. Y recientemente Alejandro Blanco decía en una entrevista que el colectivo de deportistas olímpicos quizá deberían estar entre las personas que tuvieran prioridad para obtener esa vacuna y para poder garantizar su preparación y su tranquilidad de cara a esa cita. ¿Es algo que se contempla desde el Gobierno? Es un colectivo pequeño, pueden ser unas 300 personas. Bueno, pues estudiaremos eso. Yo lo trasladaré también a Sanidad. Es verdad que ellos además tienen un objetivo en los próximos meses, y además es un objetivo que no es solo de ellos, que es de país, ¿no? Yo creo que puede tener sentido que pensemos en que cuando lleguen esas fechas, que efectivamente parece, es verdad que yo con esta experiencia de la pandemia me cuesta mucho hablar más allá de una semana, ¿no? Pero es verdad que parece
Yo tuve una reunión hace unas semanas con el embajador de Japón en España y parece que allí lo tienen preparado y que está muy decididos a que se celebren los Juegos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un tema que podremos estudiar ahora a la vuelta de las Navidades y ver esa conveniencia y esa necesidad o esa oportunidad en relación con nuestros deportistas que tienen en el horizonte un objetivo y que, por tanto, puede tener sentido, ¿no? Vamos a verlo. Se ha elaborado en ese sentido un plan de contingencia, ¿no? Por si la pandemia fuera más, para que tengan garantizada su preparación. En ese sentido, creo que desde el Gobierno, ¿no?, está garantizado. Y desde el Consejo Superior de Deportes siempre se hacen también unos estudios, unas quinielas de posibilidades de medallas, ¿no? Tenemos el techo de las 22 de Barcelona. El año pasado, en Río, la edición pasada fueron 17. ¿Qué le cuentan los técnicos al ministro? Pues sinceramente no. Hasta ahora no me han contado nada que yo pueda desvelar, ¿no? Yo creo que tenemos unos deportistas extraordinarios. Lo hemos visto también desde el punto de vista de los valores, ¿no? En esta pandemia, lo decía antes, pero son extraordinarios desde el punto de vista de sus capacidades, ¿no? Y de la excelencia de nuestro deporte. Yo soy optimista. Creo que esto se mantiene, ¿no? No han cambiado los datos, uno de los países más importantes en deportes de equipo. En el deporte femenino estamos muy a la cabeza, ¿no? Y por tanto, el otro día hicimos un acto con el presidente del gobierno y con el presidente del Comité Olímpico Español en la sede del COE con nuestras medallistas mujeres desde Barcelona 92 y la verdad es que los porcentajes de éxito son abrumadores, ¿no? Yo creo que estamos siempre entre los 8 mejores, ¿no?, del mundo, ¿no? Y por tanto yo creo que eso son datos que auguran con este esfuerzo que hemos tenido que hacer todos. Afortunadamente, en este sentido, no ha habido unos países que hayan sufrido más y otros menos, sino que la pandemia ha golpeado con fuerza en todos los ámbitos. Por tanto, bueno, pues todos vamos a partir de una situación que ha perjudicado por igual, en grosso modo, y que, por tanto, pues yo estoy esperanzado en que tengamos éxito, como siempre, y que nuestros deportistas individuales, en los deportes más individuales, aunque nunca hay deportes individuales, pero bueno, y colectivos, pues tengamos mucho éxito en Japón, ¿no? Buenas tardes, ministro. El balón a Miguel Ángel Vasco. Buenas tardes, ministro. Un placer volver a charlar otra vez con usted, que ya nos vimos en abril. A mí me gustaría preguntarle qué planes hay para el deporte femenino de cara al próximo año y los próximos años. Bueno, yo creo que es uno de los grandes objetivos de este gobierno. Ayer aprobamos en el Consejo de Ministros, llevé la propuesta de un acuerdo de Consejo de Ministros para un observatorio de igualdad en el deporte, que no lo teníamos. Lo tenemos en cultura, pero no lo tenemos en deporte, con un propósito fundamentalmente de diagnóstico, también de evaluación de cómo evoluciona la relación, digamos, de igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito deportivo y también la propia dinámica del deporte femenino, ¿no? Y yo creo que va a ser muy útil ese observatorio, nos va a ofrecer luz, nos va a ofrecer caminos también para reforzar eso. Y luego el anteproyecto de ley del deporte, que retomaremos en cuanto la normalidad sea un poquito más normal, ¿no? Es decir, avancemos un poquito más en esta situación de la pandemia. El anteproyecto pivota sobre 4 ejes, lo he dicho antes. Uno es el deporte de base, otro es el deporte inclusivo, en donde vamos a hacer también un gran esfuerzo. Otro es el deporte universitario. Y el otro día hablé con el presidente de la CRUE para reforzar ahí con el presidente de los rectores de las universidades españolas para que hagamos un esfuerzo también en el deporte universitario. Y el otro, el gran pilar, es el deporte femenino, ¿no? Hemos apoyado con los presupuestos con cantidades desconocidas hasta la fecha el apoyo al deporte femenino, y yo creo que hay que hacerlo de distintas maneras. Primero con recursos, por supuesto, apoyando a nuestras deportistas. En segundo lugar, también con la visibilidad. Yo antes de la pandemia, fundamentalmente, estuve presente en acontecimientos deportivos femeninos, ¿no? Me parece que eso también es una forma de que la opinión pública, de que los ciudadanos se acerquen a nuestras deportistas, que cada vez pues, son más
hacen las cosas mejor y, por tanto, creo que además de un deporte o de entender el deporte como un derecho en ese sentido, digamos, de todos los ciudadanos y que nuestras deportistas pues, son un ejemplo de esa actividad, es que también es un espectáculo, ¿no? Y ver hoy fútbol femenino o ver baloncesto femenino es apasionante, por poner solo dos ejemplos, ¿no? Por tanto, yo creo que el apoyo tiene que ser integral, con recursos y con visibilidad y reconocimiento. Y le voy a preguntar por un tema que ha vuelto a saltar a la actualidad, es un tema de fútbol, con el tema de la Superliga Europea. A mí me gustaría saber qué opinión le merece a usted el tema de la Superliga Europea de clubes de fútbol, que está un poco al margen de casi todo. Sí, la verdad es que no tengo una opinión muy formada. El otro día oí al presidente del Real Madrid volver a lanzar la idea. Yo creo que hay que pensarlo bien, hay que pensarlo con la Federación de Fútbol. Hay que dar una vuelta, ¿no? También a los pros y contras, ¿no? Yo puedo entender los argumentos de Florentino Pérez en lo que tiene que ver con potenciar, como se hace en la NBA, etcétera, con este tipo de ligas o de superligas, pero tenemos que ver también pros y contras, ¿no? Yo en este momento no tengo una opinión formada, y bueno, pues cuando la tenga se la diré, ¿no? Pero vamos, me parece que tenemos una liga extraordinaria, unas competiciones que están muy bien, incluso a veces hay una queja también de los equipos del exceso de competición, pero bueno, yo creo que tenemos que ver pros y contras para equilibrar una decisión que pueda ser buena para todos, ¿no? Bueno, pues siguiendo ya el hilo, ya que ha hecho una pregunta Miguel Ángel de fútbol, yo voy a preguntar una que es fútbol, pero es también política internacional. Nos ha tocado Kosovo para el Mundial de clasificación para la clasificación del Mundial de Qatar, un país que España no ha reconocido. El 31 de marzo los tenemos que recibir como locales. ¿Cómo se va a resolver este asunto? Entiendo que será respetando la independencia y la especificidad del deporte sin que esto suponga un reconocimiento. Pero bueno, le dejo ahí la pregunta. Claro. Yo creo que tenemos que hacer mucha pedagogía también, ¿no? Porque una cosa es la política internacional, el reconocimiento de los estados, la geopolítica, el derecho internacional, y otra cosa es el deporte, y sobre todo cuando se trata de algo del deporte en una organización que es privada, es decir, y que puede aceptar pues a competidores de distinta naturaleza, ¿no? Y me parece que hay que naturalizar eso y normalizar eso sin extraer consecuencias políticas del deporte. Me parece que el deporte debe estar fuera de ese tipo de planteamiento. Yo sé que se van a hacer y se pueden hacer, pero mi punto de vista es que el deporte es una cosa y la política es otra, ¿no? Y si podemos no mezclar, pues mucho mejor, ¿no? Mejor para el deporte y mejor para la política. Jesús. Ministro, volviendo un poco a los Olímpicos, está pendiente la reforma del planado, del programa de becas que suponen el sustento de los deportistas de élite, ¿no? En ese sentido, el Consejo Superior de Deportes ha tenido que aportar ya más de un 60% de los fondos en los 2 últimos años. Entiendo que así no es sostenible. ¿Qué planes tienen para ello? ¿Qué ideas? Es verdad que llevamos alrededor de una década, de 10 años, de un descenso progresivo del apoyo a este gran programa, que yo creo que es uno de los grandes éxitos del pasado y que se ha mantenido en el tiempo y que garantiza que nuestros deportistas pues tengan el reconocimiento y el apoyo económico también que merecen, ¿no? Y que necesitan, ¿no? La parte positiva es que el gobierno va a estar siempre ahí para apoyar a nuestros deportistas, y por tanto el esfuerzo del CSD en estos últimos 2 años pues responde a esa voluntad determinada, ¿no? No va a haber nunca ningún problema en ese sentido. Pero sí me parece que tenemos, yo el otro día lo hablé con Alejandro Blanco, tenemos que darle una pensada al modelo y en todo caso tenemos que intentar en los próximos meses o en los próximos tiempos, no meses porque no tenemos tantos, en los próximos tiempos seducir de nuevo a las empresas
para que apoyen al programa dado, ¿no? Es verdad que hay otras vías, hay otros programas que quizá también han afectado a eso, ¿no? Cuando declaramos acontecimientos de especial interés, muchas veces las empresas van por ahí, ¿no? A un acontecimiento deportivo o a un acontecimiento cultural. Yo en este año lo he hecho en algunas ocasiones, por ejemplo, pues con la Copa de Vela de Alicante, etcétera, y eso, pues a veces también las empresas prefieren esa opción más específica, ¿no? Pero yo creo que tenemos que reforzar ADO, repensarlo un poco, pero sobre todo, sin inventar demasiado, dotarlo de los recursos que debe tener, sabiendo que en última instancia siempre va a estar el gobierno de España detrás para que nuestro deporte, que en el anteproyecto de ley decimos que es un derecho de las personas, por tanto no es una cuestión, no es ocio, no es espectáculo solo, sino que es un derecho de las personas, esté garantizado y protegido. Y en relación con los deportistas profesionales, pues con mayor razón. Y, ministro, yo quería preguntarle en qué punto está ahora mismo el tema de la organización del Mundial 2030 junto con Portugal. Quería saber en qué punto está ahora mismo esto. Pues no lo sé en este momento en qué punto está. Sé que dimos algún paso en el último trimestre de este año, en esa voluntad común con Portugal de avanzar en ese proyecto. A mí me parece que es un grandísimo proyecto. Me parece que España y Portugal, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista cultural, pero es que también desde el punto de vista futbolístico, ¿no? Dos potencias del fútbol, ¿no? Con lo que significa también en relación con América Latina, ¿no? La América española o la América que habla español y la América que habla portugués, ¿no? Es decir, toda esa enorme representación y ese enorme símbolo que serían los dos países hermanos, ¿no? Ibéricos, ¿no? Haciendo el Mundial, me parece que es un proyecto maravilloso, ¿no? Y lo que puedo decirles es que vamos a ver ahora después de las Navidades, retomaré alguna conversación con el presidente de la Federación Española de Fútbol y veremos un poco cómo están las cosas, pero el apoyo del gobierno es absoluto, ¿no? Tenemos una enorme ilusión por apostar por esa candidatura que creo que va a venir muy bien al fútbol, que va a venir muy bien a España y a Portugal y que puede ser un gran acontecimiento sin duda mundial, ¿no? Es decir, para todos, ¿no? Ministro, si... Dale. Juan, dale. Juan, una pregunta tú y si te parece ya cierro yo. Estamos ya en hora, habíamos quedado media hora con el ministro y queremos ser respetuosos. Estoy encantado, pero es verdad que tengo ahora otra reunión y bueno... no hay problema. La pregunta de Juan y yo le hago una pregunta. Venga, vamos allá. Encantado. Bueno, pues luego una pregunta de Juegos Olímpicos. En los meses anteriores a que nos confináramos todos, pues había un enorme optimismo. Hubo, sobre todo los deportes de equipo, hubo medallas en waterpolo, en balonmano, en baloncesto, en hockey. Y bueno, ha pasado un año, han vuelto a jugar las reglas de balonmano y el rendimiento no ha sido igual que el de hace un año. Alejandro Blanco, en una entrevista reciente con AS, también nos decía que cree que estaremos bien, pero que depende un poco de que podamos competir en las fechas previas y que esas competiciones en algunos casos no existen. Y se ha visto en balonmano que es verdad que ha habido unos que han tenido mejores circunstancias para poderlo preparar. No sé si esto preocupa o no, o si nos quiere mandar un mensaje de optimismo o hay esa pequeña preocupación que tenemos todos. No, si no nos preocupáramos seríamos irresponsables. O sea, claro que no, tenemos que hacer las cosas bien para que nuestras y nuestros deportistas estén en las condiciones óptimas o en todo caso que tengan las mismas oportunidades que el resto y que se pueda competir en igualdad de condiciones, ¿no? Por tanto, vamos a estar atentos a eso. El balonmano todavía tiene opciones, o sea que yo creo que las chicas van a hacerlo bien, seguro, pero es verdad que esta situación que ha perjudicado a todo el mundo, no nos ha perjudicado solo a nosotros, pero hace un daño evidente y lo que tenemos que hacer es pues estar muy atentos para que se puedan celebrar estas competiciones con las garantías sanitarias en la medida en que, digamos, todavía estemos en una situación de pandemia seria, pero que nuestros deportistas puedan entrenar. Tenemos ahora ya, si no hablo de memoria, pero en los centros de alto rendimiento, etcétera, más de 3.000 deportistas que de forma ininterrumpida en los últimos meses están entrenando, O sea que yo
Creo que eso hay que mantenerlo con todos los cuidados, con todas las cautelas, pero sin perder de vista que tenemos que competir con fuerza en Tokio, ¿no? Y el gobierno y este ministro va a estar muy atento a eso. Ministro, una última pregunta y con esto ya cerramos la entrevista. Muy bien, Vicente. Siguiendo el hilo de la pregunta de Juan sobre los Juegos Olímpicos de Tokio, recientemente hemos conocido la decisión de la Agencia Mundial Antidopaje de apartar a Rusia de esos Juegos Olímpicos y de los Juegos Olímpicos de Invierno. Sé que este es un tema que a las autoridades suele incomodar, no es un tema agradable, pero creo que es obligado preguntar. ¿Está tranquilo el ministro con las cuestiones relativas al dopaje? España ha sido en algunos momentos, bien es verdad que en el pasado, protagonista por circunstancias y algunos escándalos que ha habido de dopaje. Es verdad que recientemente no es una noticia que esté circulando, no ha habido casos y demás, pero ¿está el ministro tranquilo en lo que hace referencia a nuestro país y en general al deporte mundial con un tema tan grave como el que estamos viviendo ahora con Rusia, por ejemplo? Sí, vamos a ver. Nosotros hace muy pocas semanas yo llevé al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley antidopaje para tenerlo en tiempo y en forma, precisamente para que una primera cuestión que es importante y que era nuestro deber es que no se perjudique a nuestros deportistas por no tener la ley, ¿no? La ley va a ser una ley, yo me la vi bien y le dimos muchas vueltas, casi tenía la sensación cuando explicaba sus contenidos, porque es una ley muy dura, muy exigente, da unos pasos importantes en relación con la lucha contra el dopaje, contra el juego sucio, diríamos, contra la quiebra del fair play, da pasos muy importantes. Yo a veces decía un poco de broma que me sentía como Elliot Ness, ¿no? Un poco en esa figura, ¿no? Pero yo creo sinceramente que nuestros deportistas, en su inmensa mayoría, como en todos los colectivos, puede pasar algo siempre, ¿no? Hay alguien que puede fallar y que puede hacer las cosas mal, pero nuestros deportistas, en su inmensa mayoría, son ejemplares en todos los sentidos, ¿no? Y por tanto yo tengo una gran tranquilidad sabiendo que la condición humana puede fallar, pero no en el deporte, en la política, en todos los ámbitos, ¿no? Y por tanto las cosas pueden pasar, pero tenemos una buena norma preparada, de acuerdo con el código de antidopaje mundial, el código mundial, coherente con ese código, reforzando incluso algunas dimensiones. Por tanto tenemos una buena ley. Y yo estoy convencido de que también los deportistas, sus entrenadores, las organizaciones, las federaciones tienen ese espíritu olímpico limpio, y mi convicción es que la inmensa mayoría es que lo hacen bien, ¿no? Y por tanto estamos muy orgullosos de ellos. Pues muy bien, ministro. Reiterarle el agradecimiento, desearle unas felices fiestas, mucha salud. Y ojalá que volvamos a hablar celebrando los éxitos del deporte español. Muchísimas gracias. Ojalá, Vicente. Bueno, gracias a todos. Igualmente, felices fiestas. Y ha sido un placer. Y nos vemos a la vuelta de las Navidades y seguimos hablando. Y, por supuesto, salud. Estupendo, gracias. Y disfrutad de estos días. Un abrazo fuerte a todos. Muchas gracias. Gracias, felices fiestas.